Puede ocurrir cualquier cosa en nuestra familia, porque todos nos enfermamos. Seguramente nos enfermamos, nos preocupamos, uy, tendría que ir al médico, pero no sé. Hasta que alguno de nuestros niños de la familia se enferma y ahí nos agarra la desesperación. Conversamos con Héctor Roca, médico pediatra. ¿Por qué pediatría, Héctor? Mira, fue muy raro, muy raro. Vamos a definirlo medio corto el tema. A mí la vida me gustó el aspecto clínico, no tanto quirúrgico. Me gustaba lo clínico, me gustaba lo clínico, me gustaba lo clínico. Por unas cuestiones de la vida, yo pasé muchas vacaciones en un pueblo en el norte de Córdoba. Pasaba un mes, 2 meses, un mes y medio, en un lugar donde era bien el norte, pasando de Anfunes, bueno, un pueblo muy humilde, y que tenían un centro de salud. Pero ese centro de salud, de diciembre hasta abril, no tenía gente. Y no tenía quien la atendiera. Y yo era un médico estudiante en ese momento, también de mis últimos años, inclusive ya médico 1 año más o menos. Y yo veía que primero ratifiqué la vocación de clínico, de médico clínico. Tenía opciones, hice partos, tuve que ayudar en una cirugía de urgencia. Es las cosas más raras que se te pueden haber ocurrido, que después me daba vergüenza. Me caían con un pollo, me caían con un animalito, me caían con algunos animales vivos. Yo no sabía. La típica de médico rural, digamos, de médico rural. De agradecer a la gente. Y vos sabés que yo me sentía mucho más feliz, aunque para mí era un desafío mayor el tema de atender chicos. Pero yo me sentía muy cómodo, pero con un desafío mayor, porque el chico, vos sabés, hasta cierta edad, no te dice lo que tiene. Entonces, había que hacer la especie de detective, que a través de lo que te decían, vos imaginar lo que tenían. Yo tuve suerte además, porque tuve la suerte de estar previo a recibirme haciendo guardias en el hospital de niños. Yo hacía guardia en el hospital de niños, en el Hospital Misericordia de Córdoba, y las guardias éramos agregados porque no éramos médicos. Entonces ahí aprendíamos a hacer cosas prácticas que después la facultad no te la enseñaba. Entonces vos eras un teórico hermoso de promedio de 10, pero te decían cosé una herida de 2 puntos y era para vos, tenía la equivalencia a un trasplante más o menos, porque era así de complicado. Entonces yo me sentí ahí que yo tenía que seguir por ese lado. Entonces, bueno, yo iba al hospital de niños, automáticamente sentí esa necesidad y rogaba de poder hacer mi especialidad ahí. Y esa especialidad la tenía que hacer por 2 cosas. Una por vocación y la otra por necesidad. Y no tengo vergüenza. Porque en un momento de la vida, siempre lo he contado, mi vieja queda sola, con 2 hermanas, cada una con un hijo, y yo. Madre docente, calcula, nos quedamos bastante complicados. Y para yo lograr la especialidad, tenía que trabajar con un sueldo. Y me jugué y tuve la suerte de poder entrar. Y entrar al hospital de niños. Ahí tenía mis amigos, tenía gente conocida, tenía especialistas que ya conocía. Me sentí muy bien.
Y ahí hice toda mi carrera. Con la apoyatura económica. No, y por supuesto, claro, que hoy por hoy es lo mismo que en esa época. Sí, sí, pero yo me podía pagar mi colectivo, claro, podía pagarme mi ropa y podía pagarme los libros. Porque los libros eran caros, no es como ahora. Vos te metés en internet y chau. Sí, pero vos te tenías que comprar libros de texto que eran caros. Sí. Y bueno, y teníamos esas opciones. Entonces era muy interesante, fue muy interesante ese comienzo para mí, con muchos desafíos, como te dije, y que después me sirvieron para desafíos mayores que me presentó la vida, en todo sentido. ¿Y sentiste en tus papás, porque sos un médico de aquella época, nosotros los que peinamos canas, digamos, en aquella época, sí, el orgullo de los papás y aquella frase de mi hijo el doctor? Por supuesto que sí. Bueno, mi madre era hija, nieta y bisnieta de médicos que hicieron carrera en Córdoba. Mira. Crearon cátedras y no la dejaron por una cuestión social ser médica. Pero si ella hubiera podido, hubiera sido una médica excelente. Excelente. Ahí tenías una apoyatura. Pero desde el vamos, claro. Desde el vamos, sí, desde el vamos. Fue muy lindo. Fue muy lindo. En ese sentido, la sentí al lado mío y ella, los triunfos que yo tenía, los micro triunfos de la carrera, que para uno eran enormes, para ella eran más grandes. Claro. Entonces, cuando me recibí, y hasta el día de hoy, y toda mi vida, se lo debo a ella. Los tiempos con los chicos son... ¿En qué sentido? Ante alguna eventualidad hay que actuar rápidamente, porque... No siempre. No siempre. Vos, por ejemplo, digo, los recién nacidos, los chicos chiquitos parecen que fueran de goma. Es porque hay una explicación lógica, que no vale la pena hablarla ahora, pero sí hay una explicación donde te permite llevar ese tiempo, que te permite decir, bueno, a ver, está la urgencia. Ataco la urgencia, pero me pongo a pensar. Bien. ¿Me entendés? Bien. Pero también está la urgencia tremenda, que bueno, es como en todo ser humano, ¿no? Sí, pero sí. Que con los chicos puede ser necesario trabajar bajo otras condiciones. Bien. Pero son tiempos que los aprendés con una buena formación. Por eso yo le voy a agradecer toda mi vida, que en algunos años lo padecí, al Hospital de Niños de Córdoba. Bien. Y a todos sus profesores. Tuve la suerte de conocer grandes pediatras. Y eso me ayudó a mí. Que después yo haya podido volcar en la gente es otra cosa. Claro. Pero por lo menos a mí me hizo sentir muy sólido en muchas cosas. Claro. ¿Y se siente la presión de los padres cuando...? Totalmente. Porque recién decían en la presentación va todo bien hasta que se enfermó el nene. Bueno, no, la presión no te das una idea, por supuesto, pero eso no te la enseña nadie. Claro. Esa te la enseña el tiempo, porque vos sabés que hay padres que hacen de una angina toda una historia, y hay padres que subestiman patologías o sintomatologías muy serias. ¿Entendés? Con síntomas o cosas que uno hasta por ahí les dice, otras veces uno no le dice. Por eso el tiempo es el que te va enseñando cómo tenés que ir y cómo tenés que ir catalogando cada padre. Y ahí vos los vas a ver trabajar. Yo he tenido padres donde en paros cardíacos me han ayudado, y tengo padres que, porque tenía que hacer un punto, se me desmayaban. Es decir, está todo bien. Está todo bien. Sí, está todo bien, tanto de un lado como del otro. Está todo bien. Sí. Nunca me voy a olvidar de una persona que era un inspector municipal acostumbrado a acompañar a los bomberos en los accidentes grandes donde había mucha víctima y víctimas serias, tipo fogueado, digamos, esos tipos duros, que llegaba, sacaba a las víctimas que estaban más graves, o los pedazos de víctimas, vamos a ser claros. Sí, tal cual. Y un día me llega con una herida cortante su hijo, un chico grandecito, habrá sido para 3 puntos. Le digo, bueno, mirá, dale, coselo, yo te ayudo. Bárbaro, como yo sabía quién era, le pongo la anestesia al chico y siento un ruido seco y duro.
y lo veo al padre en el piso. Bueno, le digo a la enfermera, déjalo ahí, ayúdame vos. Y es así, es así. ¿Y está mal? No. No. Yo creo que son todos un cajón de sensaciones y que no viene un libro con instrucciones, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando te toca a vos, te toca. A mí estos años me han fogueado con mis hijas, gracias a Dios. En ese sentido soy muy frío, no digo que no lo sienta, pero soy muy frío y me ha permitido bancarme. ¿Y sabes qué me ha ayudado? Que en esas circunstancias las personas que son tus pilares estuvieron con vos, primero, y están con vos. Caso, mi pareja, mi señora, pero también la gente. A mí me ha deslumbrado la gente, me ha dejado sin palabras, no poder creer que tanta gente se preocupó por la salud de mi hija, por ejemplo. Y de tanta gente con buena onda, con apoyo, con gente que ni conocía. Usted alguna vez, de Santiago del Estero, ¿me entendés? De gente que está lejos, que yo le he visto una vez, 2 veces o 3 y que no sabes por qué, debe ser por las redes, que no, y bueno, y llegaba, y eso es fuerte, y es una nafta que te permite realmente pelearla, ¿no? En ciertas condiciones. Pero seguramente también debe ser la cosecha de muchos años de trabajo, porque también si hay algo que cualquiera de los que habitamos nuestra ciudad de Sunchales, del interior de la provincia de Santa Fe, como decimos siempre, siempre nos acordamos y valoramos que en el momento que necesitábamos, llamamos al doctor Roca, el doctor Roca, mira, la hora que sea, en la circunstancia que sea, estaba presente y volvía y acompañaba y llamaba y cómo está. Y eso luego tiene estos yo creo frutos. Que es parte de la formación, primero en principios que me dio mi madre. Y segundo, en la formación de los docentes que yo tuve en el hospital de niños. Gente muy difícil a veces, ¿no? Como jefes. Sí, pero por otro lado, te enseñaban todas las caras de la pediatría. Una noche, una pequeña anécdota, había un hombre muy grande que él vivía en el hospital de niños, que se llamaba Romis Raiden. Este médico vivía solo. Decíamos que era medio perro verde, ¿viste? Medio raro. Pero él vivía ahí. ¿Qué había hecho? Nada menos y nada más que en la epidemia de polio, fue el más dedicado y el tipo que más se preparó y más se arriesgó en ese momento en los chicos, y era el que había logrado manejar lo que se llamaban en ese momento, porque no había, los pulmotores, que era un tubo donde te ponían con la cabecita afuera al chico, porque el chico por la parálisis no podía respirar, por los músculos. Entonces lo hacía respirar con presiones. Y era llamado de Chile, de Colombia, de todos. Ese hombre humilde, con el mismo guardapolvo, que fue el creador de lo que fueron el movimiento de voluntarias en el hospital de niños y tantas otras cosas. Una vez teníamos un chiquito que era un hijo venía de una tribu del Chaco. Chiquito desnutrido, mal, con un síndrome febril durante mucho tiempo, de unos 2 añitos. Mal, pobrecito, en su estado general, solito. Y yo estaba de guardia, porque hacíamos guardia en los pisos. Teníamos 50 chicos por piso, calculá. Y yo estaba ahí y un día paso y veo una luz que estaba en la zona de la cunita del... Al rato esa luz prendida ahí, ¿qué están haciendo? Qué raro. Me doy una vuelta y lo veo a él que estaba apoyado en la cuna y lo miraba, nada más. Y por ahí lo hablaba, por ahí lo hacía jugar, lo acariciaba.
Y no habíamos llegado al diagnóstico, Y seguía, así. Toda la noche estuvo. Y le digo, doctor, ¿qué está haciendo? Y me dice, estoy esperando que el chico me dé el diagnóstico. Ah, la flauta. Ahí aprendimos algo. Y mucho. Al día siguiente había una reunión de siempre de todas las comisiones, pasábamos por todas las camitas, presentábamos los casos, qué sé yo. Y bueno, y esto, y lo otro, que esto, que lo otro. Y él dice, lo veo a él, cosa que no era común que estuviera. Y aparece y dice, ¿puedo dar una opinión? Porque era humilde. Mirá vos. Tremendo. Y dice, no, debe ser una tuberculosis. No, pero mire que le hemos hecho esto. No. Busquen. Debe ser una tuberculosis. Y fue una tuberculosis. Mirá vos. Y entonces es cierto, hay veces que te tenés que sentar y verlo al chico. Y el otro que me dio un caso así, que lo alcancé a conocer porque estuvo un mes en ese momento en el hospital, fue el que se considera uno de los mejores pediatras del país, que fue el doctor Gian Antonio. Y hay varias lecciones y varios cuentos de anécdotas de él que son por el estilo. Mirarlo, estudiarlo. Era la época que no pensamos tanto en los aparatos, que tocábamos más al paciente, que veíamos más el entorno, que pedíamos menos análisis. A veces porque no había, a veces porque no se podía, y otras veces porque se le da prioridad a lo que se llamaba la semiología, es decir, el tocarlo, el ver los síntomas, ver todo lo que el paciente te entregaba en ese momento en su patología, ¿no? Sí. Y hoy se va perdiendo por la vertiginosidad que nos exige, que exigimos. Mira, vivimos como locos. Sí. Hay mucho pedido, por ahí nos acostumbramos demasiado a lo paralelo, a los estudios complementarios, que también es necesario. Ojo, no voy a actuar como el tipo que no, yo estoy en una transición. Yo vengo de ese grupo y vengo hacia el grupo nuevo. Cada uno tiene que ir elaborando. Yo no quería saber nada de la computadora, hoy no me la sacas del lado. Mirá, y eso a partir de ahí. Gracias a Dios tengo 3 lugares donde permanentemente me actualizo, permanentes durante no sé cuántos años, donde te toman examen y qué sé yo. Pero eso es un poco también por uno mismo, ¿no es cierto? Pero además porque estoy rodeado de gente joven que quiero estar a la altura de sus conocimientos. Entonces, y que es muy bueno cuando lográs, ¿no es cierto?, esa simbiosis entre la gente joven y, en caso mío, que tengo ya varios años en la pediatría, y lograr algo en conjunto. Y cuando se logra eso, lográs, el resultado es más que óptimo. Y yo me vuelvo contento a mi casa. Se logró algo. ¿Me entendés? Se logró algo. Y yo creo que crecemos todos. Y es la única forma de lograrlo. Porque si yo me pongo en que, pero ¿cómo no te das cuenta que es esto? Por ejemplo, porque recién empieza su carrera. O al revés, pero este viejo de tal por cual, ¿me entendés? ¿Cómo no le pide la tomografía? Se deje joder. Es un poquito, bueno, no, cuando vos lográs esa unión, esa simbiosis, lográs el equipo, lográs la verdad. ¿Y quién gana? Todos. Gana el paciente y ganamos nosotros. Tal cual. Sí. Tenés momentos muy felices que es colaborar en dar la vida cuando aparecemos en el mundo. Pero seguramente también esta profesión da malos momentos. Exacto. Donde seguramente uno no hubiera querido hacer más, pero bueno, hay cosas que se escapan de las manos de los médicos, que no son Dios. Mirá, yo siempre digo, tenés todo. Tenés todo. En el mismo momento nace el bebé y a los 2 segundos a lo mejor te hizo un paro.
¿Entendés? Claro. Es decir, tenés los blancos y negros permanentemente. Tenés la satisfacción, como yo te diga, que una persona me escriba desde Selva y me diga suerte con su hija, porque yo me acuerdo que usted me... ¿Estamos? Sí. Y tenés por otro lado que volviste a tu casa en ese momento de haber hecho lo imposible y se te fue. O no se te fue, tuviste que dar el diagnóstico que no querías dar. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, también por eso se dice que es tan importante que el pediatra sea padre o madre. Es decir, ¿por qué? Porque una vez que vos vivís en carne propia, en una noche con fiebre, con dolor de panza, y esas cosas simples vamos a ponerlas como un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico no en que esté hecho mal el diagnóstico, sino un diagnóstico fuerte, de impacto para toda la vida. Entonces es ahí donde vos podés apoyar un poquito más. Nunca hay una respuesta clara para un diagnóstico difícil. A mí me pasa que a personas que le has hecho un diagnóstico difícil, por ejemplo, un cáncer, no te han visto más por un año y después vuelven. Porque la culpa es del cartero, del que dio la noticia. ¿Sabes? El no maten al mensajero. Exacto, lo pasa en muchas cosas, nos pasa eso. En este caso es así. Como al contrario, tener y lucharla y lucharla y lucharla de la mano dentro de lo que uno puede hacer. Porque acá, si en una ciudad grande la patología a veces superior y limita más por más capacidad de diagnóstico, tratamiento, especialistas y todo, te gana, calcular en un lugar como este, que ha mejorado mucho, muchísimo, porque hemos mejorado en diagnóstico y hemos mejorado en tratamiento. Porque acordémonos, como cuando yo vine, a lo que está ahora, a las infraestructuras que tenemos. Entonces, en eso también les enseño a los más jóvenes, chicos, esto no fue siempre así. Nosotros corríamos atrás de una ambulancia, metíamos el auto para llevar un chico o un adulto herido a Rafaela, a Santa Fe. Yo nunca me voy a olvidar cuando con el doctor Bosco metimos una incubadora atrás porque se habían roto las cosas, metió el auto él, pusimos la incubadora, pusimos el prematuro, ya el oxígeno, yo iba atrás viendo el chico y él a 1000 cruzándose todo y rogando que no nos pare la policía. Hoy lo puedo contar porque ya creo que prescribió. Porque nos paraba la policía, nos íbamos los dos presos, seguro. Pero hemos hecho eso, hemos hecho más cosas. Entonces, pero bueno, yo creo que lo importante es que un padre vea, bueno, te moviste, hiciste, ahora entiendo. ¿Me entendés? Ahora entiendo. Y a veces tenés que saber esperar que el ataque que te lo pueden hacer a uno o a otro es resultado de la impotencia en ese momento que siente el padre. Y después revalúan y estudian y cosas y se dan cuenta que vos te moviste. Y a lo mejor, ¿sabés qué fue lo que trabó su diagnóstico o trabó su tratamiento? La burocracia de miércoles que existe en muchas obras sociales. Entonces, vos ahí te sentís con una gana de tirar todo el diablo. Porque te atan las manos. Y porque estás viendo, viendo que la cosa va por otro lado, que no es que no tenemos, no es que está cerrado todo por COVID, sino porque no te autorizaron esto o esto. Tal cual. Y es tremendo. Hay que ponerse en la piel de ese recién nacido o de ese abuelo, ¿me entendés? Que no tiene una respuesta del sistema hecho miércoles de salud que tenemos. Excusado en...
Ponele las excusas que Hoy están las quieras. excusas, sí, sí, Hoy sí. ponele la culpa al COVID, pero no es el COVID. Sí, ¿Hace sí, cuánto que venimos así? sí. ¿Hace cuánto que existen los monopolios? ¿Hace cuánto que se maneja una cosa pero que crezca pero no tanto? O hacerlo crecer a esta, o hacerlo crecer al otro. O vamos a tumbar aquello, vamos a tumbar aquello otro. No me importa, ya tengo la edad que tengo, yo he tenido que bajar la cabeza en muchas cosas, ¿verdad? Pero por necesidad, por subsistencia. Tal cual, tal cual. ¿Y estás satisfecho de Sunchales? ¿No pensás por ahí, por qué no me quedé en Córdoba? Mira, al principio sí, al principio lo pensé, pero porque fue una época muy difícil para mí, ¿sabes? Yo tuve ahí mis 2 hijas acá y estaba muy bien, pero luego las parejas no andan. Hubo un divorcio que hasta el día de hoy, para que sepas, nos llevamos muy bien con todos. Donde mis hijas quieren a mi pareja, la adoran y se llevan todos bien, y tan es así que cuando viajamos todos, entonces han puesto el Roca Tour, entonces vamos todos juntos, donde sea, y somos muy felices. El problema fue en esa época, que yo dije, ¿para qué me vine? Claro. Bueno, pero después, haciendo ya mi vida, tengo mucho para agradecerle. Te vuelvo a repetir. No me refiero a lo material, porque si vos me conoces, sabrás perfectamente que no soy una persona de andar ostentando ni nada. ¿Pero por qué? Porque no me interesa. Simplemente quiero que las personas que me rodean vivan bien, que no les falte educación, que no les falte principios. Eso es lo que quiero. Que cuando logren luchando, como me pasó a mí, y quiero que eso no estén parados sobre lo frívolo, no sobre la cosita de moda o la tecnología que hay que usar para estar bien acorde a tus amigos. Si la pueden tener, bárbaro. Sí. Pero no me refiero a eso. Me refiero al hecho de decir, yo voy a lograr que ellos luchen como luché yo, para que no les falte nada, pero a partir de méritos propios, de estudios, de cosas que no podés hoy esperar que vengan y porque te llamas tal o cual, heredes un cargo. Sí. Entonces, gracias a Dios, tengo el orgullo de mis 2 hijas en Córdoba, arquitecta, médica, mi hijo acá con una carrera en el ICES que está fantástica, el de 14. Los 2 hijos de Roxana, que uno prácticamente recibido ya de ingeniero industrial, la otra de terapista ocupacional. ¿Qué más orgullo puedo pedir? Y yo sé que he tenido que ver en eso. Entonces ese es mi orgullo. Entonces ahí voy. Después, si yo puedo vivir mejor, puedo ganar más, bienvenido sea. Si me deja el COVID. Si me deja el COVID. ¿Has atendido vos a tus hijas cuando se enfermaban o Siempre. preferías? No, soy muy frío. ¿Algún otro colega? Mira, no. Mira, yo te voy a contar algo. Mi hija Josefina, primera hija que yo tenía, me nace en paro. Yo la tuve que intubar. Bueno, a partir de ahí le hice el diagnóstico también de una malformación vascular a mi hija más chica, Pilar. Después le hice el diagnóstico, lamentablemente, o por lo menos colaboré en la parte en ese momento de sospecha de diagnóstico del tumor cerebral de Josefina. He tenido traumatismos de cráneo, he tenido cosas que me han puesto a prueba en los otros chicos, pero soy muy frío en eso, y por eso es que le he visto, cuando han sido chicos, a la gran mayoría de los médicos le he terminado viendo los hijos. No me presiona, pero es una cuestión, no me preguntes por qué.
soy así y se me da así. Que después al día siguiente, de esa vez que atendí a mi hija, me dolía hasta el documento, Me imagino. Sí, pero en ese momento, gracias a Dios, no. Desde aquellas atenciones en aquel pueblito que me mencionabas, hasta el día de hoy, digamos, un resumen de qué sirvió cada paso y si sirvió aquello. Mira, yo tuve varias cosas. Te la hago cortita. Fui a ese lugar, me sirvió. ¿Cómo no me va a servir? En la formación espiritual, en la formación de ser útil. Cuando vos sos útil, es donde empezás a cumplir la función que vos juraste hacer. Segundo, después tuve 2 colimbas. En las 2 tuve que ver con la salud. Hacer de todo sin saber nada. ¿Me entendés? Y también tuve la suerte de hacer cosas que me sirvieron y pasarla muy mal, muy mal. Las 2 en el sur, complicadas, con diferencia de 2 años cada una, y tuve que crear un regimiento de campaña en el sur, tuvimos contra Chile, fue en un desierto, fue difícil, fue difícil. También. Después fui creciendo y ahí vino. Claro, ahí ya jugaba, no en primera, ya estaba jugando en Inglaterra. Claro, me metí en el hospital de niños. Es lo más grande que yo conocía en ese momento. El Garrahan se estaba queriendo armar. Mira vos. Y prácticamente de todas partes le derivaban al hospital de niños. Entonces, estaba jugando en primera, pero súper primera. Entonces, todas esas cosas te van formando. Y eso me ayudó para venir acá. De los cuales todo eso sirve, pero cuando sos tosudo en un diagnóstico y no es, cuando sos sordo de lo que te dicen los padres, todo eso no queda en nada. Así que siempre hay que replantearse cosas en cada momento, desde una angina hasta un tumor. Y uno se transforma en médico el tradicional médico de familia. Mira, uno de los pocos médicos de familia que quedaban, ahora está el médico de familia, ¿verdad? Pero hasta hace poco el único médico real de familia que quedaba era el pediatra. Lo sigue siendo, y más con el advenimiento terrible, este tsunami social y trágico que es la prostitución infantil, la inseguridad, con robos y todo, la droga. Esas 3 cosas que las vemos a diario acá. Y el que no quiera ver, que no vea. Pero espero que no le toque a sus hijos. ¿Entendés? Porque no sabemos si nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Porque esto es así. Y lamentablemente eso es lo que yo vi como diferencia desde que llegué a Sunchales ahora. Y creo que todos lo hemos vivido. Todos. Yo no sé cuántos años hace que estás, pero hemos tenido... 27, 28. 28, yo llevo 30 y pico. Entonces, fíjate vos cómo es la cosa, si vos analizás lo que era a lo que es ahora. Tal cual. Y lamentablemente no ves soluciones ni caminos, es muy difícil, porque es nacional, es pandémico también, lo de la inseguridad, lo de la droga, y que eso lleva a lo que es la prostitución, digo infantil, refiriéndome a menores. ¿No es cierto? Que lamentablemente sabemos que existe. Y el que me venga a decir, no, que vaya a la salida de Sunchales y se fije. ¿Cuántos años tienen esas niñas? Por eso, hay de todo. ¿Sí? Entonces, yo ya sé, espero que esto no me traiga problemas, pero no me importa, lo digo. Lo digo porque es una realidad. Ahora, cuando vos, que yo le atiendo a los hijos a muchas de ellas, vienen y me cuentan o me dicen, cómo es su vida, ¿no es cierto? Empezás a entender un montón de cosas, que podrás estar de acuerdo o no, pero una de las formas es contenerlas, porque es así. Se transforman en buenas madres, lo que hagan después es otra cosa, pero a vos te interesa que ellas tienen un hijo y por ahí están solas
Otras veces tiene el entorno familiar Sí. que las ayuda, pero muchas empiezan con el entorno y terminan solas, inventando relaciones para tener a alguien que les banque la comida. Sí. Porque con el tema del ANSES o de lo que sea, no les alcanza. No alcanza. Y si a eso le sumamos la droga, peor. Peor.